Calcular o resolver problemas de potencia eléctrica nos tiene que hacer pensar qué fórmula puedo utilizar, y esto va a ir en dependencia de los datos que el problema me plantea. Por ejemplo, lo primero que me piden es que calcular la potencia eléctrica. Aquí estamos viendo la potencia eléctrica. Esa es una de las unidades de medida que tengo que recordar, que la potencia es lo primero que me piden buscar. Ok. Otra unidad de medidas que podemos observar acá es, dice que consume un abanico de techo conectado a una fuente de 110 voltios. 110 voltios. Y es reconocer que todo aquello que se mide en voltios se llama voltaje o diferencia de potencial y se representa con la letra V. Luego dice, cuando el equipo presenta una resistencia de 15 ohmios. Si el problema no me dijera resistencia y solo me dijera cuando el equipo se conecta a 15 ohmios, desde que está medido en ohmios, debo de reconocer que una resistencia. Como ven ahí, hay tres magnitudes importantes que forman parte del problema. 15 ohmios. Ok. Cuando ya tengo los datos y yo tengo en mi mesa de trabajo o en mi cerebro las tres fórmulas que me aprendí para la potencia, entonces yo reviso y digo, ok, me dan el voltaje y me dan la resistencia. Voy a buscar aquella fórmula donde me den el voltaje y la resistencia. Acá me dan el voltaje y la intensidad, no me sirve. Acá me dan la intensidad y la resistencia, no me sirve. Aquí sí me dan el voltaje y la resistencia. ¿Qué significa esto? Significa que esta formulita, esta, sí me sirve. ¿Lo ven? Me sirve, definitivamente me sirve y es la que yo voy a utilizar. Potencia igual a voltaje sobre resistencia, porque esos son los datos que el problema me da y es la única fórmula que tiene esos datos. Entonces ya tenemos la fórmula, entonces decimos potencia igual al voltaje al cuadrado, es decir, 110 voltios, pero como esto está al cuadrado, sobre la resistencia que es 15 ohmios. Es importante que no olviden que el 110 está elevado al cuadrado, no es 110 por 2, error, es 110 por 110, o si no, en su calculadora ustedes lo pueden buscar y buscar la equivalencia y efectuarlo, ¿verdad? ¿A cuánto equivale el 110 al cuadrado? Porque las calculadoras pues poseen el cuadrado. Y si no, recordar que es 110 por 110, ¿verdad? No es 110 por 2, eso sería un grave error. Es 110 por 110 o 110 al cuadrado. Esto equivale a 12.100 voltios cuadrados sobre 15 ohmios. Luego entonces vamos a dividir esos 12.100 entre 15 y pues prácticamente los 12.100 entre 15 me da 806.6. Vamos a mover de aquí esta formulita, que al final esta formulita no la necesité, la quito, porque la verdad la que necesitaba era otra y la quito. Entonces vimos que dividir 12.100 entre 15 eso equivale a 806.66. Como después del 66 sigue otro 6, puedo redondearlo a 806.67. Solo es recordar en qué se mide la potencia, en watts. Recordemos los recibos de luz de nuestra casa que habla de watts o kilowatts. Esa es la potencia que se consume en nuestras casas. Lo que sale en los recibos se mide en watts o kilowatts. Pero la unidad de medidas básica es watts.
la potencia. Entonces vimos que supimos reconocer qué fórmula ocupamos. Ahora bien, en el caso de que me plantearan otro problema, dice, vamos a subrayar también, para que nos sirva, vamos a subrayar las unidades de medida que me dan. Dice, calcule la potencia eléctrica. Ah, otra vez me piden calcular la potencia eléctrica. ¿Ok? La potencia eléctrica es mi incógnita. La potencia eléctrica es mi incógnita. No se les olvide que se mide en watts. Luego dice que consume un equipo de sonido por el cual circulan 0.5 amperes. Muy importante, amperes. No me dice qué cosa es, si es la resistencia, si es la potencia. No olvidar, los amperes me está indicando la intensidad de la corriente. La intensidad se mide en amperes, la potencia en watts, la intensidad en amperes. 0.4 amperes. De una corriente, dice, donde el equipo conectado presenta una resistencia de 40 ohmios. Me da la resistencia. Entonces, la resistencia que se representa con R es 40 ohmios. Entonces, vemos que los datos que me dan, que conozco, es intensidad y resistencia. Vamos a buscar una fórmula que tenga intensidad y resistencia. Aquí tengo intensidad y voltaje. Entonces, definitivamente, esta no la voy a ocupar porque yo necesito una que tenga la intensidad y la intensidad y la resistencia. Entonces, esta no la necesito. ¿Qué dice que sea la intensidad y la resistencia? Acá la tengo, intensidad y resistencia. Quiere decir que esta que dice voltaje y resistencia tampoco la necesito. Entonces la vamos a eliminar porque no la necesito. Solamente vamos a ocupar esta. ¿Por qué? Porque tiene la intensidad, que es la medida en amperes, y la resistencia, que es la que el problema me da, que está medida en ohmios. Y listo. Vamos a sustituir. Decimos potencia igual a la intensidad al cuadrado. La intensidad es 0.4 amperes, pero como está al cuadrado voy a usar paréntesis, 0.4 amperes al cuadrado por la resistencia 40 ohmios. 40 ohmios. Entonces, lo primero que voy a hacer es elevar al cuadrado el 0.4, que es lo mismo decir 0.40. Es importante saber que 0.4, 0.40, 0.400 es el mismo 0.4. 0.4 lo voy a elevar al cuadrado. Si estoy trabajando con mi calculadora, la calculadora tiene una tecla de cuadrado y solo voy a decir 0.4 y presiono la tecla que dice x cuadrado. Si no, pues tocará multiplicar 0.4 por 0.4 y esto equivale a 0.16. Como los amperes fueron elevados al cuadrado, también se escriben al cuadrado. En paréntesis, por 40 ohmios. Ahora el 0.16 lo multiplicamos por 40 ohmios. 0.16 por 40 ohmios equivale a 6.4. Ahora es recordar 6.4 que, como es potencia, es watts. Ok, otro problema de cálculo de potencia eléctrica dice calcular la potencia eléctrica de una plancha cuyo voltaje es de 110 voltios, por el cual circulan 0.2 amperes. Entonces les decía anteriormente de que es bueno que nosotros señalemos las magnitudes que intervienen en el problema. La primera es la potencia eléctrica. Como me dice que la calcule, quiere decir que esa es mi incógnita. La potencia eléctrica es lo que yo voy a buscar. Ok. Luego dice de una plancha cuyo voltaje es de 110 voltios. Ok. Entonces vamos a escribir que el voltaje es igual a 110 voltios. Esta es una magnitud muy difícil de olvidarse porque se parece mucho el nombre de la magnitud con el nombre de las unidades de medida. Ok. Luego dice por el cual circulan 0.8 amperes.
importante, no olvidemos que lo que se mide en amperes es la intensidad. Eso no lo debemos de olvidar porque hay problemas que no nos van a especificar qué es la intensidad, pero con la unidad de medida nosotros debemos recordar qué es lo que nos proporciona. La potencia en watts, la resistencia en ohmios, el voltaje en voltios y la intensidad en amperes. Eso no lo olvidemos, ¿ok? Como nosotros vemos que lo que nos dan es voltaje e intensidad en las fórmulas que nos hemos aprendido, voy a buscar dónde está el voltaje y la intensidad. La tenemos aquí. No importa en el orden que esté, podemos decir I por V o V por I y es lo mismo. Puedo decir I cuadrado R o R por I cuadrado y es lo mismo. En este caso sí no podemos cambiar el orden. Solo donde están a la par, es decir, donde se están multiplicando. Como ya vimos que la fórmula que voy a ocupar es la que está en rojo, estas ya no las necesito, entonces la eliminamos. Y vamos a seleccionar esta porque tengo la intensidad y tengo el voltaje. Y ahí nos vamos a valer de ella, lógicamente, y la colocamos acá. Y lo que vamos a hacer ahora luego es empezar a sustituir y decimos que la potencia es igual a la intensidad. Voy a usar paréntesis porque es un decimal y es más cómodo usar paréntesis. 0.8 amperes. Recordemos, aquí no va al cuadrado. Si no tiene cuadrado, no hay que escribir cuadrado. Por el voltaje que es 110 voltios. Esta es la fórmula más sencilla porque lo que vamos a hacer es multiplicar 0.8 por 110 voltios. Entonces, esto me da un equivalente a 88. Todo problema debemos agregarle la unidad de medidas. 88, ¿qué? No olvidemos que la potencia se mide en watts. ¿Ok? Entonces, esa es la potencia a la que es sometida la plancha para tener un voltaje de 110 y poder circular 0.8 amperes. Hoy algo muy importante que no quiero que olvidemos, por favor, recordar, ¿verdad? Recordar esto, sí, no quiero que lo olvidemos, y muy importante, ¿verdad? Que la resistencia se mide en ohmios. Bueno, vamos a dejar por acá el símbolo, ¿verdad? Que la resistencia se mide en ohmios, que es un símbolo de así, ¿ok? Luego también recordar que, pues, vamos a hacerlo un poquito más grande, ¿ok? Que también que la intensidad se mide en amperes, que se representa con la letra A, amperes o amperios, que es lo mismo. Bueno, también recordar que el potencial o la diferencia de potencial o el voltaje se mide en voltios. Esa es como que la más fácil, que el voltaje se mide en voltios. Y la otra unidad de medidas que interviene es la potencia, ¿verdad? Que la potencia, ¿verdad? La potencia se mide en watts. Creo que no se nos escapa ni una, ¿verdad? La potencia se mide en watts. Ya, creo que esas son las unidades de medida que intervienen en lo que es la potencia, para que lo tengamos en cuenta. Espero que este material les sea de provecho para el estudio y la preparación de su prueba.